Llegué al Señor con gran necesidad, pobre, sin rumbo, sin tranquilidad. El mar me vencía, mi ser le buscó. Puedes limpiarme quitando el yo. Perdóname mi maldad, oh Padre, renueva mi ser infeliz. Devuélveme hoy tu bendición y gozo, se ve a Cristo en mí. Clame al Señor que me diera perdón, todo el mal de mi ser me limpió, la negra esclavitud se me rompió. Ya solo quiero seguirle en pos. Perdóname mi maldad, oh Padre, renueva mi ser infeliz. Devuélveme hoy tu bendición y gozo, se ve a Cristo en mí. Devuélveme hoy tu bendición y gozo, se ve a Cristo en mí. Dios les bendiga, iglesia. ¿Se escucha bien? Qué bueno verles. Gracias por ser fiel y por estar aquí viernes por la tarde. Es un gozo para mí estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. Gracias por venir a todos, especialmente a los visitantes. Y que Dios les bendiga. Yo soy oriundo de Guayanilla, que queda aquí cerca, ¿verdad? También tengo familia aquí en Mayagüez, en el barrio quemado, ¿verdad? Bueno, y no sé si está quemado o está apagado, no sé, pero de ahí tenemos familia. Y gracias por estar aquí esta noche, Dios los bendiga. Cuando niño venía mucho aquí a la iglesia, perdón, no a esta iglesia, aquí a veces venía, también hay una iglesia en Guayanilla. Recuerdo una vez que el hermano Evelio predicó ahí en Guayanilla, y qué bueno verle fiel aquí sirviendo al Señor. Dios los bendiga, hermano Evelio, gracias por ayudar al pastor Cuadrado y un gozo verle sirviendo al Señor fielmente. A todos ustedes, gracias por estar aquí. ¿Están contentos? ¿Cuántos están contentos? A ver, ya. Yo tengo unas pocas costumbres, si me pueden ayudar. Cuando los hermanos dicen amén, yo predico rápido, nos vamos para casa y llegamos temprano a descansar, ¿verdad? Amén. Ahora, sí, si no dicen amén, yo tengo costumbre de predicar largas horas. Se dice que cada página de la cual yo utilizo representa una hora. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí hay un par de horas, ¿está bien? Pero qué bueno verle. Gracias, Pastor Cuadrado, por invitarme. Es una bendición estar aquí. Les felicito, ¿verdad?, por su precioso templo y también por su pastor. Gracias a Dios que tienen un pastor joven. Y yo doy gracias a Dios por siervos de Dios jóvenes que reciben acción desde su juventud. Conozco al pastor Cuadrado, un hombre muy talentoso. Pudiera estar en el mundo haciendo miles de dólares si él quisiera, pero Dios lo llamó y prefiere servir al Señor. Amén. No lo tengan en poco porque es joven, sino aprecienlo, ayúdenle, apóyenle, levanten las manos y ustedes van a ver lo que Dios puede hacer aquí en esta iglesia, ¿verdad?, con la ayuda del Señor y a través de sus siervos. Dios le bendiga. Hermana Ivy, bueno verle. ¿También? Amén. ¿Traíste un flan por ahí? No, me lo debe, otro día, ok. Conozco a la hermana Ivy hace años, ¿verdad? Dios bendiga, qué bueno verle fiel aquí en la iglesia.
All right. Ya leyeron el versículo que iba a utilizar, Habacuc 3:2. Se lo voy a leer, pero mientras se lo leo, si pueden buscar Salmo 119. Salmo 119. Y antes de orar, quisiera pedirle a todos un favor bien grande. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de un hombre llamado Dwight L. Moody. Ya él falleció. Él era un pastor, predicador en la ciudad de Chicago. Se dice que Dwight Moody ganó más de 1 millón de almas para Cristo. Gran hombre. Y no estamos predicando palabra de hombre, queremos predicar palabra de Dios. Pero él decía esto. Él tenía una de las declaraciones más poderosas que yo he escuchado acerca de un avivamiento. Y él decía esto. Él decía, si quieres un avivamiento, él decía, haz un círculo en el suelo, ponte dentro del círculo y dile al Señor que comience con la persona dentro de ese círculo. A veces lo que queremos es que Dios avive a otros, pero el avivamiento es individual, así como la salvación es individual. Es entre usted y Dios. Y Dios sí quiere avivar su obra. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Dios sí quiere avivar su obra. Pero antes de leer la Escritura, quiero pedirles eso, ¿verdad? Que antes de orar, usted pide al Señor, Señor, sí queremos que avivas tu obra, pero comienza conmigo. Amén. Señor, comienza conmigo. ¿Por qué? Porque yo personalmente, Pastor Martínez, yo necesito un avivamiento. ¿Cuántos me acompañan, pastor? Yo necesito un avivamiento. ¿Puedo ver su mano? Dios lo bendiga. Y eso es lo que queremos. Pidámosle a Dios que mande un avivamiento. Pidámosle a Dios que comience conmigo. Conmigo. No con la persona a tu lado, sino con usted. Pidámosle al Señor que nos avive en estos tiempos. Miren en lo que ustedes buscan el Salmo 119. Le voy a leer una vez más el Habacuc 3, verso 2, que es el versículo lema de esta campaña. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, decía el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a orar y luego leemos el salmo que les quiero mostrar unos versículos en el Salmo 119. Oremos. Padre Santo, gracias por lo bueno que has sido. Señora, en este momento me has dado la oportunidad de predicar tu palabra. Un tema muy importante, Señor. Un tema, Señor, que yo personalmente no me siento digno de predicar acerca de este tema. Pero Señor, sí estoy seguro que tu siervo necesita un avivamiento. También, Señor, mis hermanos y hermanas en Cristo aquí presentes en esta noche, también como testimonio han levantado su mano, Señor, certificando que también ellos necesitan un avivamiento. Señor, como decía Dwight L. Moody, comienza conmigo. Señor, comienza con nosotros que estamos aquí, Señor. Y como decía el profeta Habacuc, allí en el capítulo 3, verso 2, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, llevo tiempo con esa oración. Señor, deseamos, anhelamos ver un avivamiento en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que tú nos hables a todos. Señor, habla a cada corazón en esta noche. Habla aún a los niños, a los jóvenes, los ancianos, los matrimonios, las familias. Señor, habla a nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu tome control de este servicio. Y Señor, que hable a cada corazón según su necesidad. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Dios mío, prometemos darte toda la honra, la gloria y la alabanza por lo que hagas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Miren allí conmigo el Salmo 119. Salmo 119 en sus Biblias. Miren el verso 25.
Ustedes saben que el Salmo 119 es el salmo más largo en toda la Biblia. Es el capítulo más largo. Y en el verso 25 la Biblia dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Luego dice: vivifícame según tu palabra. Ahora miren el verso 40. Verso 40 dice: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Si bajan unos versículos más, miren el verso 107. Salmo 119, verso 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y un versículo más, en el verso 154, Salmo 119, verso 154, la Biblia dice: defiende mi causa y redímeme. Luego dice: vivifícame con tu palabra. La palabra vivifícame es la misma palabra que utilizamos para avívame, ¿verdad? O estar avivado. Y claro, todos aquí hemos testificado que necesitamos, que deseamos, que anhelamos un avivamiento. Cuando leímos ahorita en Habacuc, capítulo 3, verso 2, si recuerdan, el profeta decía: oh Jehová, he oído tu palabra. Sabemos, iglesia, que para un avivamiento necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser real en nuestras vidas. Yo siempre he dicho esto: cada cristiano debe ser dueño de una copia de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Todos debemos ser dueños de una copia de la palabra de Dios. No solamente debes de leer la escritura, y claro, ahorita mencionamos eso, pero yo creo que debes de grabarla en tu corazón. Mire, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos atravesando tiempos difíciles. Hermanos, ahorita les menciono más, pero vivimos en tiempos donde hemos tomado la palabra y la hemos echado fuera, ¿verdad? Hemos sacado a Dios de las escuelas, lo hemos sacado del gobierno, lo hemos sacado de todas partes. Le hemos dicho a Dios: Dios, no te queremos. Hemos echado fuera la palabra del Señor. Escuchen esto, iglesia: si algún día llega el día en que la palabra de Dios no sea removida, y puede llegar, le pregunto: ¿cuánta palabra tienes grabada en tu corazón? ¿Cuánta Biblia tenemos en nuestro corazón? Así como decía Jeremías, ¿verdad? Que la palabra de Dios estaba metida en sus huesos. Amén, hermanos. Y ardía en él. ¿Me está escuchando, iglesia? Amén. La palabra de Dios es lo que produce ese avivamiento en nuestras vidas. Ese avivamiento que deseamos, hermanos. Dios lo hace y lo trae por medio de su palabra. Amén. Mi pastor siempre decía esto. Él decía: Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. ¿Me escucharon, iglesia? ¿Me escucharon? Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. Por ejemplo, no la lees, no la obedeces, no haces nada con la palabra, con mucho amor y respeto, Dios no hará nada contigo. Porque Dios todo lo que hace, lo hace por medio y a través de su palabra. Amén. Yo no sé usted más, pero yo creo en el poder de la palabra de Dios. Amén. La Biblia a mí me enseña que esta palabra es viva, tiene vida. Amén, hermanos. Amén. Es poderosa, tiene dinamita, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es tan poderosa que Dios creó el universo. ¿Usted sabe cómo? Con el poder de su palabra. Amén. Cuando usted lee Génesis, usted puede ver que toda la creación fue, ¿cómo fue? Dios dijo y fue así. Dios dijo y fue así. ¿Cómo lo hizo? Con el poder de su palabra. ¿Qué hizo? Dios, sea la luz. Y fue la luz. Amén, iglesia. Amén.
para que usted vea que Dios todo lo que hace, lo hace por medio y a través de su palabra. Con el poder de su palabra creó los cielos, creó la tierra, los montes, los mares, los ríos, los océanos, las estrellas, la luna, el sol, los animales, los árboles, las plantas. Todo fue hecho a través del poder de la palabra de Dios. Amén. Iglesia, si queremos avivamiento, le pregunto, ¿qué está haciendo usted con la palabra de Dios? Con mucho amor, respeto, ¿la leyó hoy? La leímos hoy. Muchas veces pasan semanas y cristianos no leen la Biblia. Hay cristianos que solamente la leen cuando vienen a la iglesia el domingo y tienen que sacudirle el polvo ¿verdad? Sacudirla un poco y luego la traen a la iglesia y dependen solamente de la palabra que el pastor les da o que un maestro dominical les da. Dame, caballeros, necesitamos más que eso. Necesitamos nosotros mismos meternos en la palabra de Dios si queremos realmente tener un avivamiento. Alguien dígame. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo? Dame, caballeros, Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Miren, hermanos, ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Lo creemos? Hermanos, Él es todopoderoso. Él es infinito. O sea, Dios no tiene límite. El poder de Dios no tiene límite. Él es todopoderoso. Amén, iglesia. Y el poder de Dios, el poder de su palabra, todavía en el año 2016, todavía está disponible. El problema no es Dios. El problema es que nosotros no nos metemos en su palabra. Ahora, ¿qué podemos hacer con la palabra? Podemos leerla, podemos vivirla, podemos amarla, podemos practicarla, podemos enseñarla, podemos estudiarla, podemos predicarla, pero sobre todo podemos obedecerla. Hermanos, Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. Si queremos avivamiento, tenemos que meternos bien de lleno en la palabra del Señor. Dios creó todo a través de su palabra. Dios sanó a los enfermos. Si usted lee los evangelios, Dios sanó, ¿sabe cómo? Con el poder de su palabra. Muchas veces decían, Señor, ni siquiera vaya a mi casa, solamente di la palabra. Para que usted vea, iglesia, Dios todo lo que hace, lo hace por medio de su palabra. En Lucas capítulo 5, la Biblia enseña que a Pedro estaba pescando. La Biblia dice que había pescado toda la noche y no había pescado nada. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Y que vino el Señor Jesucristo y ¿qué les dijo? Les dijo, boga mar adentro. ¿Y qué hicieron ellos? Pedro dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Luego dijo, más en tu palabra. Amén, iglesia. ¿Qué hizo él? Obedeció la palabra. Y cuando se lanzó a lo profundo, la Biblia dice que las redes ahí capturaron y llenaron 2 barcas, hermanos. ¿Por qué? Porque fueron obedientes ¿a qué? A la palabra de Dios. Iglesia, si queremos avivamiento, necesitamos leer la Biblia, leer la palabra, obedecer la palabra. Miren en sus Biblias, si la tienen ahí con ustedes, vuelvan ahí. Vamos a ver el Salmo, a Josué capítulo 1, por causa del tiempo. Josué capítulo 1. ¿Están contentos? Amén. Josué capítulo 1, miren el verso 8. Qué bendición está en la iglesia, hermano. Y vamos a usar bastante las Biblias en esta noche. Presten atención. El mensaje creo que tiene 5 o 6 puntos. Todos sencillos. Estos mensajes son prácticos, hermanos. Nada profundo, nada que su pastor o el hermano Vélez no les haya predicado ya. ¿Ahí? Nada diferente. Como dicen por ahí en Ceiba, mismo Pedro el Festecollar, ¿verdad? Pero, ¿están contentos? Miren ahí Josué capítulo 1, verso 8. Aquí el pueblo de Israel se encontraba Dios hablándole aquí a Josué.
Y ustedes saben que Moisés había muerto, estaban en un tiempo de transición, ahora tenían un nuevo líder, ahora tenían a Josué que apenas era un joven, y Dios le dijo a Josué, primero le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, como estuve con Moisés estaré contigo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero aquí miren el capítulo 1, verso 8. El verso 8, él le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas del verbo hacer, ¿verdad?, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá, ¿qué? Bien. Now, en la versión inglés, al final de ese versículo 8, utiliza la palabra success. Y en la versión inglés es la única vez que aparece la palabra success. Es la palabra que usted y yo conocemos como la palabra éxito. No, lamentablemente, éxito para el mundo es hacer dinero, hacer riqueza, tener casas grandes, carros grandes, tener una posición bien grande en el gobierno, ser bien famoso, ser LeBron James, Kobe Bryant. Para el mundo eso es éxito. ¿Están conmigo? Pero no para Dios. Para Dios no. Para Dios, ¿qué es ser exitoso? Ahí vemos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, en la mañana, de día, de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermano, éxito para Dios, hermanos, éxito es hacer la voluntad de Dios a una edad bien temprana. Es obediencia a su palabra. Por ejemplo, aquí creo que todos se conocen el Salmo 1. ¿Lo conocen? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y que todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Hermanos, ¿queremos prosperar? ¿Nos gustaría ser exitoso ante los ojos de Dios? Pues damas y caballeros, el secreto está en la palabra de Dios. Allí está la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Número 1, iglesia, lea la Biblia todos los días. Bien sencillo, léela todos los días. ¿Quieres avivamiento? ¿Está leyendo la Biblia todos los días? ¿Está usted leyendo la Biblia todos los días? Con mucho amor, mucho respeto. Pregunta retórica, conteste en su corazón. ¿Estamos leyendo la Biblia todos los días? Si no leemos la Biblia, no podemos esperar que Dios nos mande un avivamiento. Si no queremos obedecer la palabra, no podemos esperar que Dios nos mande un avivamiento. El problema en nuestra nación, Estados Unidos, el problema aquí en Puerto Rico, ¿qué ha sido? Hemos tomado la palabra de Dios, la hemos echado fuera. Le hemos dicho a Dios, Dios, no me interesa tu ley. Pero déjame decirte, hermanos, ¿qué dice el Salmo 119? Dice, la ley de Jehová es perfecta. Amén, iglesia, amén. Convierte el alma. Yo oro por el gobierno. Dios nos manda a orar por el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Yo oro por el gobierno. Yo oro por el gobernador. Yo oro por su esposa. Oro por sus hijos. Oro por Barack Obama. Oro por su esposa, por sus hijos. Yo oro por ellos. A veces oro por el que le caiga un reloj. No, pues no es verdad. Pero oro por ellos. Fuera de broma. Pero escuchen, hermanos, la ley de Dios va por encima de cualquier orden ejecutiva que quiera firmar el presidente, o cualquier orden ejecutiva que pueda firmar el gobernador, o cualquier ley que quiera establecer el Congreso. La ley de Dios va por encima para nosotros los cristianos. Ellos dicen la Constitución, pero ahora decirte, nosotros tenemos una Constitución más grande, que es la palabra de Dios. Alguien dígame. Ellos la quieren cambiar. Ellos han querido cambiar la ley de Dios. Ellos han querido desde los principios, hermano, han querido cambiar todo lo que es santo y todo lo que es bueno.
Hermanos, podemos decir que estamos como en los tiempos de los jueces. ¿Qué pasó en el tiempo de los jueces? La Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. En el alcohol nuestro, lo que les daba la gana. Eso es lo que hacía. Estamos en esos tiempos. Todo el mundo hace lo que le place. Ahora, mira, hemos tomado la Biblia, la hemos echado fuera, hemos tomado la palabra, la hemos echado fuera, que ahora tenemos, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener que legislar para que un hombre se case con un hombre y una mujer con una mujer? ¿Quién iba a pensar que íbamos a debatir qué clase de baño vamos a utilizar? No sé si te han visto, pero ahora hay baños para hombre y mujer. A veces hay baños que dicen handicap, ¿verdad? Handicap. No, si mi hija va a un baño y un hombre va detrás y quiere meterse en el baño, pues cuando ese hombre salga, ese hombre desde ese día en adelante va a visitar el baño handicap. ¿Me entendieron? Ok, 3 personas entendieron. ¿Está conmigo? Damas y caballeros, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar a estos días? Y a veces nos burlamos, a veces nos reímos, y claro, a veces es motivo de risa, pero damas y caballeros, ¿quién iba a pensar que nos íbamos a alejar tanto de la palabra de Dios que en nuestros tiempos estaríamos teniendo estas discusiones? ¿Está conmigo? Los gobiernos cuando se levantan, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Hasta juramentan con la mano sobre una ¿qué? Biblia. Damas y caballeros, la Biblia es ¿qué? La palabra de Dios. Cada jota, cada tilde es palabra de Dios. Amén. Es un libro ¿qué? Santo. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos libros, pero se le dice Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro. Amén. No hay otro libro sobre ese libro. La Biblia es la palabra de Dios. Y si queremos tener éxito en la vida, hermanos, depende de qué usted y yo hacemos con la palabra del Señor. Hoy en día los cristianos viven demasiado ocupados. Desde que se levantan, están tan ocupados que no pasan tiempo en la palabra de Dios. Miren, hermanos, cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos el celular. No estamos orando, no tienen que bajar la cabeza. Pero es lo primero que hacemos. Hoy en día jóvenes, lo primero que hacen cuando se levantan, buscan la tableta. O si no, buscamos el PlayStation o el DS, o buscamos el televisor o el control remote. Queremos ver los canales, no ver televisión. O buscamos la computadora, tenemos que ver qué dice la computadora. ¿Ve? En vez de buscar la palabra de Dios. Amén. El salmista por las noches, antes de acostarse, ¿qué decía? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. Now, en el próximo salmo, en el Salmo 5, él decía esto. Él decía, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén, iglesia. Número 1, lea la Biblia todos los días. Número 2, memorízala para vencer la tentación. Memorízala. Memorízala, memorízala, por amor a Dios, memorízala. Memorízala, memorízala. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta, ¿verdad? Y ustedes conocen la respuesta, ¿con qué? Con guardar ¿qué? Tu palabra. Luego dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ven? Salmo 119, verso 11. Iglesia, ¿recuerdan en Mateo 4? Mateo capítulo 4, Cristo oró en ayuno 40 días. ¿Recuerdan esa historia? Y después fue tentado por el tentador. Y la Biblia dice que después de 40 días tuvo hambre. Amén. Y Satanás le dijo que si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo Cristo? Mandó a buscar legiones de ángeles, ¿verdad? No. Mandó a buscar los ejércitos. Él es Jehová Sebaot, ¿verdad? Dios de los ejércitos. No hizo eso.
Mandó a buscar misiles o tanques de guerra. No, Él no hizo eso. Mandó a buscar la fuerza aérea. No hizo eso. Mandó a buscar los ángeles, los arcángeles, los serafines. Mandó a buscar un gran ejército. No. ¿Qué hizo Jesucristo? Utilizó la palabra de Dios. Amén, iglesia. ¿Qué le dijo Cristo? Escrito está. Escrito está. Escrito está, querido. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Luego otra vez le tentó y le llevó a la santa ciudad, recuerdan, y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y todas las veces, las 3 veces que quiso tentarle, las 3 veces le citó la palabra de Dios, iglesia. ¿Me está entendiendo? Iglesia, si queremos avivamiento, si queremos que Dios aviva su obra, cada uno de nosotros necesita meterse de lleno en la palabra de Dios. Amén. Con mucho amor, iglesia. No estoy aquí, yo no vine a ofenderle, pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia y la palabra ardía en tu corazón? No me diga que la palabra de Dios no arde. La palabra de Dios es como el fuego que purifica. No me diga que no arde. ¿Alguien está conmigo aquí? La palabra de Dios es como el fuego que purifica. Es como martillo que quebranta la piedra. Es como la nieve que desciende, que no regresa vacía. Es como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Oh, damas y caballeros, queremos que Dios obre, pero no queremos memorizar las escrituras. Memorízala, memorízala. El gran predicador Dwight L. Moody una vez dijo: este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Yo le aseguro, si usted no está leyendo la Biblia, es que hay pecado en su vida. Cuando no leemos la Biblia como debemos, es porque hay pecado en nuestra vida, iglesia. A veces pensamos que estamos haciendo bien, pero hay pecado en nuestras vidas. Muchos prefieren el televisor que la palabra. O sea, con mucho amor, no vengo a ofenderle, pero usted no se imagina cuántos cristianos ven novelas. Usted no se imagina cuántos cristianos ven películas, tienen Netflix y todo eso, tienen cuánta cosa hay, y pasan horas y horas y horas en la televisión. Pero no pasan 10 minutos en la palabra de Dios. Yo no vine a ofenderle, nada más vine a decirle las realidades de la vida. Estamos horas en la televisión, estamos horas en la computadora, jóvenes están horas en los juegos y jugando. Y como decía mi pastor, el pastor Silva, ¿se acuerdan? Decía, muñequito brincando. Y ahí están todo el día, muñequito brincando. Y Wii, y PlayStation, y DS, y Super Nintendo. Y yo me crié con el Atari. ¿Alguien recuerda los Ataris? Mira, estos juegos de ahora no se comparan con el Atari. Alguien diga amén. Yo me crié con el Atari. Voy a predicar la palabra de otro. Pero escúcheme, iglesia, con mucho amor, con mucho respeto. Pasamos más tiempo en otras cosas que en la palabra de Dios. Y después, con mucho amor, nos decimos, Señor, manda avivamiento. Y déjame decirte lo que Dios dice. No voy a ofenderle, pero déjame decirte lo que Dios dice. Dios dice, tú no quieres avivamiento. Dios dice, nosotros no queremos avivamiento. Realmente, iglesia, pregúntese, ¿realmente queremos o no queremos avivamiento? No podemos ni siquiera meternos 1 hora en la Biblia. En la semana vamos a hablar de la oración, del Espíritu Santo, vamos a hablar de otros temas, ¿verdad?, que tienen que ver con avivamiento. Pero escuchen bien, iglesia, ¿recuerdan cuando Cristo le dijo a los discípulos, velad y orad? ¿Recuerdan? Él dijo, voy a orar cuando regrese, que Dios los encontró durmiendo. ¿Recuerdan la historia?
Cristo dijo, no pudieron velar conmigo ni siquiera, ¿cuánto? Ni una hora. Ni siquiera una hora a la semana le podemos dar la palabra de Dios. Ni una hora a la semana le podemos dar la palabra de Dios. Entonces, con mucho amor, con mucho respeto, ¿verdad? Yo les amo en el Señor. Pero le pregunto, ¿realmente quieres avivamiento? Le damos 2-3 horas a la novela. Le damos tiempo a lo que... Mira, hermanos, yo te amo en Cristo, pero vine a predicarle la verdad. Alguien una vez dijo que cuando usted quiera hacer algo, usted lo hace. Y cuando no lo queremos hacer, ponemos una excusa. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted y yo queremos hacer algo, lo hacemos. Cuando no lo queremos hacer, ponemos una excusa. ¿De la iglesia? Damas y caballeros, les amo en el Señor, pero ¿cuán importante es la palabra para usted? ¿Cuán importante es la Biblia para usted? Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. Ámala, léela, memorízala. Número 3, deja que la palabra de Dios dirija tu vida. Tú necesitas dirección. Tú necesitas que Dios te guíe. ¿Qué decía? Muchas veces cantamos un himno. No sé si, yo sé que Manuel se acuerda ese himno. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Amén. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. ¿Verdad que sí le gusta? Tremendo himno. Pero le gustaría saber cómo es que Dios nos guía. Con su palabra. Dios nos dirige con su palabra. La Biblia dice, lámpara es a mis pies. ¿Tú qué? Palabra. Y lumbrera a mi camino. Iglesia, cuando no hay luz, no podemos ver el camino. Y la palabra de Dios es esa lámpara que nos alumbra el camino. Pastor, no puedo ver el camino. Métase en la Biblia y Dios te va a mostrar el camino. Alguien diga amén. Métase en la palabra de Dios y Dios te va a mostrar el camino. La palabra de Dios alumbra el camino, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Dios nunca se irá en contra de su palabra para mostrarte su voluntad. Amén, iglesia. Dios nunca se irá en contra de su palabra para mostrarte su voluntad. En la Biblia usted ha leído, Dios no hace acepción de personas, ¿verdad que sí? La Biblia aplica a todos nosotros. Aplica a ti, aplica a mí. ¿Ve? Y los consejos de la Biblia son por tu bien. Los mandamientos en la Biblia son por tu bien. El diablo es un mentiroso. El diablo desde Génesis vemos como quiere cambiar la palabra, quiso engañar a Eva y claro, lo logró, ¿verdad? Y por causa de eso comió del árbol y comió del fruto y le dio a su esposo, a Adán y la Biblia dice que el pecado entró al mundo porque por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Está conmigo, iglesia? Oh, damas y caballeros, escuchen bien. Escuchen bien, Dios nunca se irá en contra de su palabra. Este libro no pasa de moda. Amén, iglesia. Este libro nunca pasará de moda. Nunca. Este libro habla de todo. De todo. ¿Usted quiere hablar de finanzas? Aquí está. Aquí hay expertos en la materia y saben que este libro es tesoro financiero, ¿verdad que sí? Amén, iglesia. ¿Quieres aprender cómo construir un negocio? Aquí está. Aquí puedes aprender. ¿Quieres aprender acerca del matrimonio? Aquí está. ¿Quieres saber cómo criar a tus hijos? Aquí está. Aquí hay de todo, iglesia. La palabra de Dios habla acerca de todo. Deja que la palabra de Dios te guíe. Te enseña las cosas bonitas, ¿verdad? Bellas de la vida. Por eso el himno dice que son bellas palabras de vida. Amén, iglesia. Amén. Número 4, ama la palabra de Dios. Ámala, ámala. Por favor, no me tomen mal y esto es algo personal y no se burlen, por favor. Pero muchas veces yo me he encontrado abrazando la Biblia. Le tengo un amor a la palabra de Dios.
Digo esto no para jactarme ni para que se burle. Así como y digo esto con todo respeto, así como el drogadicto tiene adicción hacia la droga, muchas veces yo siento que tengo esa adicción hacia la palabra de Dios. Muchas veces en la mañana me encuentro, y por favor no me malentienda, a veces me siento un poco nervioso, ¿verdad? Porque necesito meterme en la palabra de Dios. Aquí hay predicadores, Pastor Cuadrado, Manuelio, tal vez hay otros que predican que yo no conozco. Si usted es un predicador, usted sabe que cada mensaje te va a tomar un par de horas de preparación. Solamente un mensaje. Uno nada más. Horas de preparación. Para predicar media hora, a veces 45 minutos. Y eso es estudiar y buscar y preparar. Pero aparte de eso, Dios nos manda, ¿verdad?, a escudriñar las Escrituras. Tenemos que leer la iglesia, tenemos que amarla. Nuestro gobierno ya ha echado fuera la palabra. Nuestras escuelas la han echado fuera. ¿Sabía usted que si tú llevas este libro a la escuela se burlan de ti? Un joven que lleve este libro a una escuela pública se van a burlar de él. Sin embargo, lleva una revista pornográfica y es un héroe. ¿Por qué? Porque hemos echado fuera este libro. Y damas y caballeros, ¿qué dice la Biblia? La justicia engrandece a la nación. La Biblia dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Iglesia, necesitamos traer de nuevo la palabra de Dios a nuestras vidas, nuestros hogares. Escuchen esto, iglesia. Nuestros hogares han echado fuera la palabra de Dios. Muchos hogares tú tienes la Biblia, pero no, en tu casa no se obedece a la Biblia. ¿Cuántas casas cristianas yo he ido, de hermanos de la iglesia yo he ido, y a veces ponen reggaetón en su casa, y ponen perreo, y ponen la música del mundo, y ponen la televisión, y perdón la expresión, cuánta porquería esa televisión, ahí lo tienen ahí como sin nada. Manuelio entiende eso, estamos como anestesiados hacia el pecado. A veces vemos pecado en la televisión y eso no es nada. A veces hermanas de la iglesia y hermanos de la iglesia ven una novela donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde hay sensualidad y ya ni nos molesta. ¿Sabe? Con mucho amor, yo no voy a ofenderle, pero después llegamos a la iglesia y que decimos, Señor, manda un avivamiento. Les amo en Cristo, pero la Biblia dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cómo Dios va a mandar un avivamiento cuando estamos viviendo en la contaminación? Estamos viviendo en un vertedero espiritual. La Biblia dice, no os engañéis, damas y caballeros. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Iglesia, la razón principal por la cual no vemos un avivamiento no es por culpa del gobierno. No es porque los afeminados están revolcándose, y sabemos que están revolcándose. Amén, iglesia. Están revolcados en todas partes. Pero eso no tiene nada que ver con un avivamiento. El problema no son ellos. Mañana les predico más. Por favor, vuelvan mañana y inviten a alguien. Pero la Biblia dice, si se humillare, ¿quién? ¿Quién? Mi pueblo. ¿Usted quiere saber quiénes son los responsables? Dios dice, mi pueblo. ¿Me están escuchando, iglesia? ¿Está conmigo? Queremos avivamiento, pero el pueblo de Dios, hermanos, como decía Cristo, ¿qué decía Cristo? Este pueblo de labios me honra. De labios cantamos, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en dos potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. De labios mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande, y Él es grande, iglesia. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él,
cuán grande es, y es grande, iglesia, pero eso a veces de labios para afuera. Llegamos a la casa, prendemos a Shakira, los jóvenes prenden a Rihanna. ¿Ah? ¿Alguien está conmigo aquí? ¿Ah? Estamos ahí escuchando a Ricky Martin, Daddy Yankee. ¿Ah? Estamos perreando, estamos regaconeando. Y Cristo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón ¿está qué? El Señor Dios dijo en Santiago, dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El problema, iglesia, no es Dios. Dios no se aleja de nosotros, nosotros nos hemos alejado de Dios. ¿Está conmigo? Nosotros nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de su palabra. Con mucho amor, y estoy terminando, iglesia. La palabra de Dios tiene que tener peso en tu vida. Si Dios dice en su palabra, y en la semana voy a mencionar más, si Dios dice en su palabra, no dejando de congregarnos, iglesia, pregúntese, ¿tiene peso eso para ti? ¿Es importante eso para ti o no? Ustedes casados, Dios dice, no fue el pastor Martínez, no fue el hermano Evelio, no fue el pastor Cuadrado. Dios dice en su palabra, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. El que dijo que amaras a tu mujer fue Dios, no es el pastor. El que dijo, hermana, que te sujetes a tu marido fue Dios. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz, tiene que tener peso en tu vida. Tiene que tener importancia para usted. Tiene que tener un precio a tu vida. Ustedes jóvenes, niños, Dios dice en su palabra, Dios, no el pastor, no fue Pablo, fue Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Dios fue el que dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No fue el predicador, fue Dios. Dios fue el que dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién fue? Fue Dios. Dios dijo que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Y jóvenes hoy día se rebelan contra sus padres, le hablan para atrás. Mira, hoy día estamos en el 2016, yo no puedo creer esto. Yo he ido a casas, hermano, donde los que mandan son los hijos. Alguien dígame. Yo he ido a casas, hermano, donde los que mandan son los hijos. Los hijos patalean y brincan y saltan y llegan a la casa a la hora que le da la gana y no respetan a mami y no respetan a papi. Y hoy día papi y mami tienen el miedo al gobierno y no disciplinan a sus hijos. Bendito sea el Señor. Lo que tus hijos, muchos de ellos necesitan, hermanos, es que usted lleve un cuarto y le enseñe una buena paleta o una buena correa y los enderezca. Alguien dígame. ¿Está conmigo? No, en ningún momento yo patrocino el maltrato, jamás. Pero Dios le dio un buen asiento a tus hijos. Si se portan mal, usted se lo calienta. Pero joven, si tú tienes un problema con autoridad, con tus padres, el que dijo que tú honres a tus padres fue Dios. Y cuando usted no obedece la palabra de Dios, usted tiene un problema bien serio con Dios. Tu problema no es con el pastor. Tu problema no es con el hermano Evelio. Tu problema es con Dios. La palabra de Dios tiene que tener peso en tu vida. La gran comisión, ir por todo el mundo predicando el evangelio, eso tiene que ser importante para ti. Tiene que tener peso en tu vida la palabra del Señor. Ustedes jóvenes, Dios dice, no una gente desigual. La palabra de Dios tiene que tener peso en tu vida. Tú no eres la excepción.
Pastor Cuadrado, tú no sabes cuántos jóvenes me han dicho a mí, pastor, es que yo lo voy a ganar para Cristo. Estoy seguro que ustedes lo han escuchado también, ¿verdad? Pastor, es que yo lo voy a ganar para Cristo. Ajá. Tantas veces he escuchado eso y ninguno está en la iglesia ahora. Porque lo sacan a ellos primero de las cosas del Señor. Por no seguir la palabra del Señor, iglesia. Y luego viven vidas donde tienen tantos problemas. Están en un atolladero, hermanos. Hermanos, cuando uno comete errores, hermanos, de esa magnitud, uno tiene que vivir toda una vida con esas consecuencias. ¿Alguien me está escuchando aquí? ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Me están escuchando? Y uno vive toda una vida con esas consecuencias por no obedecer la palabra de Dios. Iglesia, con mucho amor, yo no me voy a ofender. Estamos comenzando, primer día. Por favor, venga mañana. Por favor. Gracias por ser fiel hoy. Pero le pregunto, ¿realmente queremos avivamiento? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Estamos leyendo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? En inglés, what are we doing with God's word? Por último, ¿qué más hacer con la palabra de Dios? Número 5, enséñasela a sus hijos. La palabra de Dios, iglesia, debe de ir bajando por las generaciones. Muchos padres hemos fallado, y digo hemos fallado en transferirle a nuestros hijos la palabra de Dios. Con mucho amor, padre, con mucho amor, le digo esto. La mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es una herencia cristiana. Eso es mucho más grande que cualquier suma de dinero que usted le deje. Eso es mucho más grande que cualquier casa que usted le deje, que cualquier carro que tú le dejes. La mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es una herencia cristiana. Mire Deuteronomio, estamos terminando. Mire Deuteronomio. ¿Qué podemos hacer con la palabra del Señor? Enséñasela a tus hijos. Deuteronomio capítulo 6, ahí terminamos. ¿Están contentos? Qué bendición está en la iglesia, ¿verdad que sí? Son las 11 menos cuarto. Están despiertos, qué bueno. ¿Hay café después del servicio? Pues ya terminamos, ¿no? Vamos. Deuteronomio capítulo 6, miren el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Verso 6. Estoy en Deuteronomio 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, del verbo repetir, ¿verdad? Repetirás a tus, ¿quiénes? Hijos, a tus hijos, iglesia. Y hablarás de ellas estando en ¿dónde? En tu casa. En tu casa se debe de hablar de la palabra del Señor. Hoy en día el pasadía o el deporte más grande para el puertorriqueño es la política. Es triste que hablamos más en casa de la política que lo que hablamos de Dios. Es triste. Es triste. Y siempre lo mismo, como decían en el anuncio antes, lo mismo. No nos cansamos de los dos partidos. Hablamos más de los populares y los PNP que lo que hablamos de la palabra de Dios. Hablamos más de Obama y de Trump de Hillary y de Trump que lo que hablamos de la palabra del Señor. Hablamos más de Facebook que lo que hablamos de la palabra de Dios. Siga leyendo. Y hablarás de ellas estando en tu casa, verso 6, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Eso me da a entender, hermanos, que es todo momento. La mañana, la noche, la tarde, todo el tiempo hablando de la palabra de Dios. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Verdad? En inglés se dice que the key to learning is repetition. Y ustedes entienden eso. La clave para el aprendizaje es la repetición. Y ustedes que son maestros saben que eso es verdad.
Y tienes que repetirte constantemente una y otra vez hasta que se le grabe en el corazón de tus hijos. Y enséñales la palabra de Dios. Pero escuchen esto, estoy terminando. No solamente debes de hablarle de la palabra de Dios, tus hijos deben ver una vida, hermanos, que demuestra, que valida que en esa casa van a levantar y exaltar la palabra de Dios. No es solamente escuchar un sermón, a veces tenemos que ver un sermón. Y muchos padres le dicen a sus hijos lo que tienen que hacer, pero ellos mismos no siguen la palabra de Dios. Muchos padres, hermano, le dicen a sus hijos, no fumes. Y ellos fuman. Le dicen a sus hijos, no bebas. Y tienen su nevera llena de Bacardí, llena de Budweiser. Y le dicen a sus hijos, no beban. Y dicen a sus hijos, vayan a la iglesia. Y yo, vayan. Yo nunca le he dicho a mis hijos, vayan a la iglesia. Nunca, nunca. Pastor, nunca le he dicho a mis hijos, vayan a la iglesia. ¿Cómo le digo? Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Hermano, no quiero ofenderle, con mucho amor, pero el líder espiritual de tu casa debe ser usted, papá. Con mucho amor. Tu esposa no es la que debe de jalarte para la iglesia. Tú eres el que la debe jalar a ella y a tus hijos para la iglesia. Años atrás, y después tengo 43 años, estoy viejito ya. Sigo durmiendo. Años atrás, si usted quería alcanzar una familia para Cristo, años atrás, si usted quería alcanzar una familia para Cristo, lo que tenías que hacer era alcanzar a papá y te traías toda la familia. ¿Está conmigo? ¿Estamos de acuerdo? Hoy día, no. Hoy ya no. Es triste, pero hoy ya no. Hoy día, si quieres alcanzar a la familia, o alcanzas a mamá, o alcanzas a los niños. Porque papá te ha dejado de ser un ejemplo. Nosotros los hombres hemos dejado de ser los líderes que Dios quiere que sean. Con mucho amor le digo eso. Yo me incluyo. ¿Estamos de acuerdo algunos? Me incluyo. La única vez tenemos que seguir la palabra de Dios. Nuestros hijos y nuestras esposas nos van a seguir si ellos nos ven a nosotros siguiendo a Dios. Yo digo a cada hombre casado, digo, ¿tú quieres que tu esposa te siga? Sigue a Dios. Sigue a Dios. Sigue a Dios, sigue al Señor. Y sea un buen ejemplo, papá. Mamá, seamos ejemplos para nuestros hijos. Seamos ejemplos para ellos. Como decía Pablo a Timoteo, en amor, en pureza, en fe. ¿Recuerdan? Seamos de ejemplo para nuestros hijos, que vean al Señor en nosotros, que vean que papá realmente ama a Dios, que vean que mamá también ama a Dios, que vean que la Biblia no es solamente cualquier libro que sacamos el domingo, sino que vean que para papá y para mamá la palabra de Dios es grande. Amén. Es importante. Amén. Que ellos vean, iglesia. Enséñas a tus hijos. El futuro de tus hijos depende de cuánta Biblia tú le enseñes. Nunca se desanime cuando tú le enseñes la Biblia a tus hijos. No te desanimes. Tienes que creer la Biblia. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere, ¿qué? Viejo, no se apartará de él. Lo creen. Padre, te amo en el Señor, pero cuando tus hijos tienen 16, 17 años, no es el momento para tú comenzar a enseñar la palabra de Dios. Mucho, Pastor Cuadrado, yo sé que aquí en Mayagüez es diferente, pero ya en Ceiba, muchos padres se creen que yo tengo una varita mágica, ¿verdad? Y puedo, abracadabra, pata de cabra, y las vidas son transformadas. Es lo que creen allá. Manovelio, ¿cuántas veces no he querido alcanzar niños para explicar, bueno, que aquí hay un buen grupo de niños? Quiero traer niños a la iglesia y luego ellos van creciendo, luego ellos tienen un deseo de servir a Dios.
Y luego viene mamá y papá y le dice a sus hijos, no, quiero que usted sea esto, no tienen que ir a la iglesia, quiero que sean esto otro. Y me los arrancan de la mano. Y yo no puedo ir en contra de su autoridad, ¿verdad que no? Ellos son autoridad. Y me los arrancan de la mano, iglesia. Y luego los hijos se van al mundo, viven en pecado, viven en adulterio, viven en prostitución, porque así los he visto. Y luego que malgastan sus vidas, luego que tienen 2, 4, 5, 6 hijos de 2, 3, 4, 5 diferentes hombres, luego los padres vienen y dicen, pastor, por favor, visita a mi hijo, visita a mi hija, ayúdale, pastor. Y con mucho gusto trato de ayudarle, hago lo mejor que puedo. Pero hermanos, todo eso se pudo haber evitado. ¿Alguien me está escuchando aquí? ¿Me está escuchando aquí? ¿Está conmigo? Todo eso se pudo haber evitado si desde la niñez, desde la cuna, usted le instruía en la palabra del Señor. Mi esposa y su siervo, por las noches a mis hijos le cantábamos coritos desde la Biblia. Amén. Mis niños desde que nacieron, desde la guardería, están en la iglesia. Yo creo que cada uno de mis hijos pisaron la iglesia una semana o antes después de haber nacido. Y por la gracia de Dios, desde aquel entonces no han vuelto atrás. No son perfectos, iglesia, no lo son. Pero sí te puedo decir, amén, maravilloso, sí les puedo decir que mis hijos temen a Dios. Y eso es lo que yo quiero, que teman a Dios. Amén. Que harán mañana, solo Dios lo sabe. Pero si tienen temor a Dios, hermanos, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es temor a Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Enséñale la palabra de Dios a tus hijos. Ya se me acabó el tiempo, pero déjame decirle unos pensamientos y nos vamos para casa. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios por ti? Salmo 119, verso 116. La palabra de Dios te sostiene. La palabra de Dios ordena tus pasos. Salmo 119, verso 133. La palabra de Dios produce gozo. Salmo 119, verso 162. La palabra de Dios nos fortalece. Salmo 119, verso 28. La palabra de Dios, hermanos, nos da esperanza. Salmo 119, verso 174. La palabra de Dios nos alumbra el camino. Salmo 119, verso 105. La palabra de Dios nos da entendimiento. Salmo 119, verso 169. La palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios. Isaías 55, verso número 11. La palabra de Dios tiene poder para edificar tu vida. Hechos 20, verso 32. La palabra de Dios produce fe. Romanos 10, verso 17. La palabra de Dios produce gozo. Produce fruto. Juan 15, verso 7. Nos da paz. Salmo 19, verso 165. Nos limpia nuestra conciencia. Juan 15, verso 3. Nos ayuda a vivir vidas consagradas. Juan 17, verso 17. La palabra de Dios nos corrige. 2 Timoteo 3, 16. La palabra de Dios confirma lo que está bien. Juan 8, 31. La palabra de Dios nos consuela en la aflicción. Salmo 119, verso 50. La palabra de Dios nos aleja del pecado. Salmo 119, verso 11. La palabra de Dios produce amor. 1 Pedro 1, 22 y 23. La palabra de Dios nos advierte. Corintios 10, verso 11. Nos da conocimiento. 1 Juan 5, verso 13. La palabra de Dios nos muestra quiénes somos, porque es como un espejo. Santiago 1, verso 22, que dice que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 25 dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Oh, damas y caballeros, la palabra de Dios es como una semilla que da fruto. Lucas 8:11. La palabra de Dios es como agua. Efesios 5, 25 al 27. La palabra de Dios es una lámpara. Salmo 119, verso 105. Es una espada. Hebreos 4, verso 12. Es un compás.
Salmo 119, verso 67, es una plomada de albañil. Amós 7, versos 7 y 8, es como un martillo. Jeremías 23, verso 29, es como el fuego. Lucas 24, verso 32, es como leche. Hebreos 5, versos 12 al 14, también es carne. Jeremías 15, verso 16, es como el pan. Mateo 4, verso 4, es como miel. Salmo 19, verso 10. Damas y caballeros, la palabra de Dios puede cambiar tu vida. Puede producir un avivamiento. El problema es que nosotros decimos que queremos avivamiento, pero no nos queremos meter en la palabra de Dios. Ojalá este primer día, iglesia, ojalá este primer día Dios le ha hablado y hay en tu corazón un ardor por la palabra de Dios. Iglesia, yo tengo 2 perritos en casa y tengo una gatita. ¿Alguien tiene gatitos aquí? ¿Perritos? ¿Qué? Yo tengo 2. Si a un perrito le doy comida y a otro no le doy comida, usted sabe la historia. El que le doy comida va a tener más fuerza, ¿verdad? Dentro de usted, hermanos, está la vieja naturaleza y está la nueva naturaleza. Amén. ¿Cuál de los dos va a tener más fuerza? ¿Cuál va a ganar? El que usted más alimente. Y muchos vivimos alimentando la carne, porque todo lo que hacemos, hermanos, es para alimentar la carne. Desde que nos levantamos, hermanos, alimentando los ojos, alimentando los oídos, alimentando la boca, la carne, el cuerpo, todo es físico, todo es para la carne. Pero no hacemos nada para alimentar lo espiritual. Y a veces creemos que con 2 o 3 salmitos que leemos un día vamos a estar bien. A veces creemos que porque recibimos un pan diario lo leemos. Iglesia, necesitamos comer carne. Necesitamos alimentarnos cada día de la palabra de Dios si realmente queremos un avivamiento. Escucha, iglesia, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace, lo hace a través de su palabra. La palabra. ¿Usted sabe cuando Cristo sacó fuera demonios, los echó fuera? ¿Quiere saber cómo lo hizo? Con el poder de su palabra. Todo, su palabra. La palabra de Dios. Damas y caballeros, ¿qué está haciendo con la palabra de Dios? Le amo en Cristo. Le ruego que usted tome ese libro que tiene en sus manos, que usted proclama que ama, y lo use. Es una espada, la palabra de Dios. Para terminar, quiero leerles algo, y aquí termino, palabra de pastor, y aquí termino. El gran famoso Dwight L. Moody decía esto. Él decía: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condena a los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son puros, sus historias son verdad, sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para estar seguro, practícala para ser santo. Ella contiene luz para dirigirte, alimento para sostenerte y consuelo para animarte. La Biblia es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es el compás del piloto, es la espada del soldado. En ella el paraíso es restaurado, el cielo es abierto y el infierno es mostrado. Cristo es su tema principal, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios su fin. La Biblia debe llenar la memoria, debe regir el corazón y debe guiar vuestros pies. Léela lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riquezas, es un paraíso de gloria y es un río de placer. Te es dada en vida, será abierta en el juicio y por siempre será recordada. Ella envuelve la más alta responsabilidad, recompensará la labor más grande y condenará a todo aquel que menosprecie sus sagrados contenidos. Esa es la palabra de Dios, iglesia.
La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cristiano, Dios hará contigo, según tú hagas con la palabra de Dios. ¿Usted no hace nada con ella? ¿Está bien? No esperes que Dios haga nada contigo. Manuel, usted lo ha visto todos los años. ¿Cuántos dicen, Señor, úsame, úsame? No hacen nada con la palabra. Dios no lo va a usar. Dios no lo va a usar. Dios hará contigo, según tú hagas con su palabra. Cristo Dios, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué está diciendo? Guarda mi palabra. ¿Tú me amas? Dice, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Puesto de pie, iglesia, para orar. Señor, gracias por lo bueno que has sido, Señor. Gracias por darme la oportunidad y el privilegio de predicar tu palabra aquí en esta iglesia. Gracias por el pastor Cuadrado, Señor, su ministerio, su esposa, su familia. Y Señor, te doy gracias por cada familia aquí representada. Qué gran honor es poder predicarles tu palabra. Señor, yo no he venido desde Ceiba porque he querido ofender a alguien. No es mi intención, no es mi deseo. Señor, pero yo sí quisiera que ellos se acerquen más a tu palabra. Sí, Señor, deseo que tu palabra sea real en sus vidas. Sí, Señor, deseo que tengan hambre y sed de justicia. Señor, quiero que sean exitosos, que se metan en tu palabra, Señor, de lleno, de corazón. Señor, necesitamos cristianos que pasen más tiempo en tu palabra que lo que pasan en el celular. Señor, aquí hay cristianos que pasan cientos y cientos de mensajes de texto diarios, pero no leen ni 10 versículos de la Biblia diariamente. Señor, tú deseas enviar avivamiento, Señor, pero Señor, nosotros somos los que realmente no lo deseamos. Señor, perdónanos. Perdóname a mí, Señor, porque muchas veces realmente no queremos un avivamiento. Señor, no queremos meternos en la palabra. Señor, estamos tan ocupados con los quehaceres de la vida que no podemos ni siquiera 10 minutos de la Biblia diariamente. Señor, no podemos tan siquiera escudriñar las Escrituras, 3 palabras en un versículo, ni eso hacemos. Oh Señor, ayúdanos. Señor, yo necesito avivamiento en tu palabra. Señor, aquí también hay hermanos que tal vez tú les has hablado en esta noche. Señor, yo soy el primero que voy a levantar mi mano. Señor, yo soy culpable. Señor, yo reconozco que necesito, Señor, el fuego de tu palabra. Necesito, Señor, amar más tu palabra, leerla más, obedecerla, escudriñarla. Oh Señor, ayúdanos. Ayuda a tu siervo. Señor, yo quisiera que tú mandes avivamiento. Señor, comienza conmigo, Padre. Señor, comienza con tu siervo. Señor, ayúdame. Con sus cabezas vacíos cerrados, con el permiso del pastor, quisiera hacer una breve invitación. Yo le quisiera pedir a ustedes que oren por este siervo. Yo soy el primero que voy a levantar mi mano, porque yo necesito un avivamiento en la palabra de Dios. Yo estoy hablando de Luis Martínez. Yo no puedo hablar por usted, pero sí puedo hablar por mí. Yo necesito un avivamiento en la palabra. Alguien más me acompaña y diré, pastor, ora por mí también. Pastor Martínez, yo también. En esta tarde Dios me habló. Yo también necesito un avivamiento en la palabra de Dios. ¿Quién me acompaña y también levanta su mano para orar por usted? Dios le bendiga. Gracias. Muchas manos arriba. ¿Alguien más? Pastor Martínez, yo también necesito un avivamiento en la palabra del Señor. Hermanos, ahí está el fuego, ahí está el poder en la palabra.
Ahí está, ahí está. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es fuego que purifica. Ustedes que levantaron la mano, pudieran orar conmigo. Les voy a pedir que si pueden pasen al frente, vamos a orar. Saquen su asiento, usen el altar, hablen con Dios. Pasen, vengan, no se avergüencen, no tengan pena. Tenemos que arreglar cuentas con Dios. Ven, el altar está abierto, puede venir. Ven. Señor, aviva tu siervo, aviva mi vida. Ustedes que están de pie pueden orar por estos, quienes están también meterse más en la palabra del Señor. Ore por ellos. Esto es importante, iglesia. Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. Es importante la Biblia para usted. Tiene peso en tu vida. Tiene peso. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, ¿te importa eso? ¿Te importa lo que Dios dice, iglesia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Memorízala. Léela. Grábala en tu corazón. Vuelve a leerla otra vez. La palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida. Lo que nuestras casas necesitan es una buena dosis de la palabra de Dios. Olvídate del gobierno, ya ellos han echado fuera la Biblia. Ellos no están interesados. El Tribunal Supremo no le interesa la Biblia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos le ha dicho a Dios: Dios, no me importa que tú dices que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Nosotros queremos definir lo que nosotros creemos es matrimonio. Ellos no temen a Dios. Ellos no quieren avivamiento, ellos quieren destrucción para este mundo. Ellos son los mismos que legislaron a favor del aborto y promoviendo todo lo que es promiscuo y perverso, todo lo que es depravado. Han echado fuera a Dios. Han echado fuera las escuelas. Y luego se preguntan por qué otra juventud vive desenfrenado, iglesia. Y usted lo sabe que es así. Viven desenfrenados. Pero usted tiene a Cristo en su corazón. Usted tiene la palabra de Dios en sus manos. Usted puede sembrar esta palabra, esa semilla en el corazón de tus hijos. Usted puede exaltar este libro en tu casa. No solamente con poner un versículo en la pared. No, que sea real este libro en tu casa. Tú veas a tus hijos viendo algo que no debe ver en la televisión, usted como padre, usted mira, me apaga eso, joven. ¿Alguien está conmigo aquí? Me siento solo a veces. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Realmente queremos un avivamiento? Preacher. Señor, gracias por este tiempo.